Decía John Updike en una reciente entrevista que los norteamericanos son abiertos y tienen una voluntad permanente de aprender, pero que constituyen una sociedad que se ahoga literalmente en la basura. Entre el elogio y la crítica, como un espejo que devuelve la propia imagen sin concesiones, construyó Updike una sólida y prolífica trayectoria literaria paralela a la de Saul Bellow o Norman Mailer, que hace poco nos dijeron adiós. John Updike ya está con ellos. Updike era un apasionado de los libros, de las librerías, un defensor de las pequeñas tiendas independientes que permiten curiosear en sus estanterías, acariciar los lomos de los volúmenes, percibir el olor de sus páginas. Un mundo que, denunciaba, se encamina lentamente hacia su disolución en la Biblioteca Universal de Google, según Updike, hacia su pérdida de valor. Los libros, decía, enseñaron a los seres humanos a comunicarse profundamente en la intimidad, a imaginar, a discutir, a reflexionar. No vivirá para ver el futuro del libro. John Updike tenía un enorme talento para la narración. Escribió más de 50 libros a lo largo de su vida, la mitad novelas, pero también poesía, teatro, ensayo, crítica literaria. Su prosa era elegante y luminosa. Como dijo Margaret Atwood, no es fácil escribir tantas novelas de calidad durante tanto tiempo. Se le resistió el Nobel, pero ganó 2 veces el premio Pulitzer, algo que solo había conseguido Faulkner. Nunca tuvo otro oficio que la escritura. Desde que arrancó su carrera de escritor a principios de los 50, su rutina consistía en madrugar y sentarse en su mesa a escribir hasta la hora de comer. Cada vez confesaba que encontraba las palabras adecuadas para expresar lo que quería decir, era el éxtasis. Su ciclo vital transcurrió entre Pensilvania, donde nació en marzo de 1932, la Universidad de Harvard, donde se licenció en literatura inglesa gracias a una beca, Londres y Nueva York, donde pasó unos pocos años, y finalmente Massachusetts, un pueblecito de la costa, Beverly, donde vivía en una casa blanca que miraba al Atlántico. Se casó 2 veces. Salvo ese detalle, fue un hombre de tremendas lealtades. A la revista New Yorker, en la que publicaba desde los 22 años, a su editorial Alfred Knopf, con la que trabajaba sin la mediación de ningún agente. Se le consideraba un WASP auténtico, blanco, varón, heterosexual, anglosajón y protestante. El multiculturalismo no había llegado aún. Y desde su observatorio se dedicó a diseccionar la sociedad norteamericana en la que le tocó vivir, la de la segunda mitad del siglo XX. Hombres y mujeres preocupados por el sexo, el adulterio, el trabajo, la familia y un poco angustiados por la rutina que imponía la vida en sus pacíficas urbanizaciones. Su obra capital es una saga protagonizada por Harry Armstrong, Conejo, que muchos consideran la gran novela norteamericana de nuestro tiempo. Afirmaba que en ningún lugar se sentía más cómodo que en la realidad, cerca de la gente normal. En la vida cotidiana, aseguraba, casi no hay espacio para el heroísmo o las crisis extraordinarias, pero la manera en la que vivimos tiene sentido y puede ser brillante. Yo lo llamo la belleza de lo real. Además de los 5 títulos protagonizados por Conejo, escribió La Feria del Asilo, El Centauro, Parejas, La Belleza de los Lirios, Las Brujas de Eastwick, que fue llevada al cine, y en 2006 Terrorista, un intento valiente de explorar las entrañas del 11 de septiembre. Ahmed, el personaje principal, es un chico nacido en Estados Unidos y el escritor quería saber qué podía llevarle a querer suicidarse, qué le podía empujar al odio. Updike seguía con su análisis de la sociedad norteamericana, pero ahora las circunstancias eran diferentes. Seguía amando a su país, escribió: «Somos abiertos, tenemos una increíble voluntad de aprender, pero nos ahogamos en basura, comida basura, cultura basura». Hace 2 años, John Updike publicó Todavía mirando, donde reflexionaba sobre artistas que sabían que tenían sus días contados y reflexionaba sobre la curiosidad de las últimas palabras, algo que tanta importancia tenía cuando moríamos en casa y en familia y que ahora quizá solo oiría alguna distraída enfermera del turno de noche. La preocupación lógica de quien ha vivido con la presencia cálida, constante y abrumadora de las palabras.
Ayer las páginas de The New Yorker digital se abrían con una foto de John Updike. Era solo el comienzo de su tributo a un hombre vinculado a la revista literaria que un día de 1954 le llamó para hacerle parte de la familia. Una revista que él leía casi de niño y en la que le hubiera gustado ser dibujante. Los años y la vida le convirtieron en crítico de arte de la revista. Ayer tarde, el New Yorker había colgado dos textos de Updike, uno de 1960, otro más reciente escrito en 2006, un texto titulado Last Words, un breve ensayo de 6 páginas en Internet en el que el creador de Conejo reflexionaba sobre las últimas palabras de escritores y artistas, las palabras con las que se habían cerrado las vidas de Beethoven, Adorno o Edward Said. Hoy, Eduardo Lago, escritor y director del Instituto Cervantes en Nueva York, terminaba su obituario sobre Updike recordando aquella curiosidad sobre las últimas palabras. Con esta frase la decía Updike: ¿quién sabe cuáles fueron sus últimas palabras? Y hoy el Ojo Crítico quiere decir alguna última palabra sobre Updike con la ayuda de Esther de Lorenzo. Hola, Esther. Hola, Jordi. Buenas tardes, Esther. Hola, Laura. Buenas tardes a todos. Sí, hoy las páginas de cultura americanas y europeas se han teñido de luto por John Updike. Los obituarios, las remembranzas sobre su vida y su obra son objeto de lectura de muchos, pero ¿y si les dijera que esto ya ha ocurrido antes? ¿Y si no escuchen lo que les voy a leer? Suena el teléfono a las 4 de la madrugada. ¿Es usted John Cheevers? John Updike ha tenido un accidente de coche mortal. ¿Le importaría hacer una reseña? Estoy llorando. No puedo dormir. Y el texto sigue unas líneas adelante. Pienso en John. Era un hombre al que estimaba como colega y amaba como amigo, y su pérdida es indescriptible. Él era un príncipe. No es difícil pensar que quiera darle un beso de despedida. Sé que sería embarazoso para él, pero no se me ocurre otro modo de despedirme. Uno echa de menos su brillantez dolorosamente, pero entonces recuerda que su vida estuvo dedicada a describir sentimientos duraderos, así que voy a pensar que esa llamada diciendo que ha muerto era un fraude. Y termina el texto. Estoy desmadejado, roto, paralizado. Pues así se expresaba en 1976 John Cheevers, el maravilloso cuentista al que alguien llamó haciéndole pensar que efectivamente John Updike había tenido un accidente. Un autor con el que mantuvo una curiosa amistad basada en la admiración mutua, un escritor que llegó a soñar antes de conocerle con matarle. John Updike sobreviviría a John Cheevers muchos años y quiso la realidad que fuera el propio Updike el encargado de hacerle un tributo en su funeral a Cheevers en 1982. El texto de Cheevers es uno de los que hoy se publican en The New Yorker, la revista que, como decíais al comienzo, dedica hoy sus primeras páginas al desaparecido Updike, dando la última palabra a los escritores que sienten una deuda para con Updike. Incluso hay colgado el audio de la entrevista que le hiciera David Remnick en 2005, en la que hablan de sus comienzos en The New Yorker, la revista en la que el pasado mes de mayo se publicaba un relato inédito entonces, The Full Glass, un relato que ya forma parte de su libro póstumo, una nueva colección de relatos cortos, género al que no regresaba desde el año 2000, que en principio la corporación editorial Random House iba a publicar en Estados Unidos el 2 de junio de este año 2009 y que está previsto que aparezca a finales de año en España. Quizá ahora cambien algo las fechas. The Full Glass, la copa llena, es la historia de un hombre mayor que destila momentos de felicidad vivida y es uno de los 10 relatos que se recogen en el libro titulado My Father Tears and Other Stories. Algunas de las otras historias son Personal Archaeology, 50th, The Road Home, Delicate Wives, The Apparition o The Guardians. De todos ellos hablaremos sin duda porque, como escribía Cheevers, vamos a pensar que no ha muerto, que Updike es duradero como su escritura. Porque nos queda así su literatura, nos queda su crónica sobre esa América que sí es grande, pero con aspectos oscuros, suburbiales. El sueño americano encierra trampas personales, infidelidades matrimoniales, sexo, riquezas inesperadas y fraudulentas, arcoíris de felicidad pasajeros, acontecimientos febriles que dan paso a angustias y resentimientos. La crónica, que es el conjunto de su obra, prolífica por demás, retrata eso que hoy llama Eduardo Lago el reverso del sueño americano, ese reverso de extraña dulzura de la que también habla hoy Gelbenzu. Y por supuesto nos queda Harry Conejo Armstrong, Corre Conejo, El regreso de Conejo, Conejo es rico. Fueron las 3 primeras entregas por las que obtuvo 2 premios Pulitzer. Y entonces, en 1990, Updike pone fin a Conejo con una 4ª entrega titulada Rabbit at Rest, Conejo en paz, dándole muerte, pensando en su propia muerte. Updike estaba enfermo, pensando en que
Ningún lector se merecía quedarse sin saber el fin de Harry, sin saber cuáles serían las últimas palabras de este tipo misógino, obsesionado con la muerte, con el cáncer, con el SIDA, que se ponía ante el televisor esperando pues un ataque terrorista de árabes, nada menos. En fin, un Rabbit aborrecido y a la vez admirado como creación por escritoras de la categoría de Margaret Atwood. Un Harry Conejo que, sin embargo, regresaría de la muerte, de su descanso, con una quinta entrega aparecida en 2001 bajo el título Conejo en el recuerdo y otras historias, todos ellos publicados en España por Tusquets, en la colección Andanzas, una editorial que también ha publicado otros títulos importantes de Updike, como El Centauro o Parejas, además del libro de relatos Lo que queda por vivir y las memorias a conciencia. Sin olvidarnos de lo último publicado aquí en 2007, también en Tusquets, otro bestseller con el que quedaba servida la polémica, El terrorista. Que les recuerdo era la historia de Ahmad, un joven nacido en New Prospect, una ciudad industrial venida menos del área de Nueva York, hijo de una norteamericana de origen irlandés y de un estudiante egipcio que desaparece de sus vidas cuando tenía 3 años, y Ahmad, con 18 años, cargado de angustias propias de la edad y de la sociedad en la que vive, a las que se añade su propio conflicto religioso, de pronto se encuentra una mañana al volante de una furgoneta cargada de explosivos camino de uno de los túneles de acceso a la Gran Manzana. Una vez más, Updike hurgando en el lado más doloroso del americano de ciudad. En fin, parece mentira que se haya ido John Updike. Ya le echamos de menos, que diría Chivers. Un hombre que hace unas semanas, el pasado 12 de noviembre, era entrevistado en la televisión de Nueva York por Charlie Rose y hablaban de su obra, de su misoginia, de la América actual y hablaban de su vejez. Are you fascinated by the idea of aging? Obsessed, maybe a better word. I can't. No. Escuchamos a Charlie Rose, que le pregunta sobre la vejez o por buscar una expresión mejor, sobre la tristeza de hacerse mayor, y Updike, haciendo gala una vez más de su estupendo humor, le dice que bueno, que sí, que es una realidad, que él ya es mayor. Y entonces Rose insiste y le pregunta sobre las ventajas de ser mayor. Y Updike responde con lo que todos podemos esperar, pues es más sabio, se sabe más de la vida, se tiene perspectiva, pero añade algo más. Updike se remite a cierto autor teatral que, preguntado sobre esto mismo, dijo en cierta ocasión: pues la verdad es que sigo tan perplejo como siempre. By life or by aging? Comentario que, como ven, desata sus risas y las del entrevistador. Updike dice estar tan baffled como siempre ante la vida y encantado de seguir perplejo y dispuesto a seguir con el mismo desconcierto lo que le quede por vivir. En cualquier caso, poco más adelante oímos confesar a Updike que es feliz, tan feliz como cuando tenía 21, y eso que, en fin, que ya tiene 76, casi 77, los hubiera cumplido en marzo. En todo caso, sigue diciendo lo que le preocupan pues son otras cosas, como la dificultad para leer, para manejarse bien, o la pérdida de la memoria, de las palabras, esas últimas palabras que ayer cerraban su vida. Your hands hurt sometimes and your legs creak, but it's the mind that you look at, am I really losing it? Why can I not think of that word? Why can I not Siempre nos quedará, por tanto, su literatura, esa literatura que durante décadas ha dejado perplejos a muchos lectores y que sin duda está contagiada de esa postura de perplejidad que el autor ha mantenido hasta el último momento. John Updike descansa. El resto lo echamos a partir de ahora a los lectores. Gracias, Esther. A vosotros, Jordi y Laura. Y no te marches, Esther, porque si hay alguien que puede conocer bien la obra de un escritor, al menos rozar la posibilidad de conocerla casi tan bien como el propio autor, ese puede ser su traductor. Jordi Fibla ha sido traductor de John Updike en numerosas novelas. Buenas tardes, Jordi. Hola, buenas tardes. También nos acompaña Eduardo Lago, que hacías mención a él, Esther. Eduardo, buenas tardes. Hola, buenos días desde Nueva York. Buenos días desde Nueva York, efectivamente. Por cierto, allí en Nueva York, en Estados Unidos, ¿cómo se ha recibido la noticia de la muerte de John Updike? Él que decía que esa gente, esa clase media sobre la que él escribía, posiblemente no le leía. ¿Cómo lo ha recibido hoy? Bueno, se comentaba en todos los círculos literarios durante todo el día de ayer, ¿no? La noticia rápidamente, ¿no? Era un escritor muy respetado, era un hombre que despertaba admiración y respeto, porque es que, digamos, que estuvo escribiendo hasta el último minuto en el New Yorker, críticas de arte en el New York Review of Books. Era un hombre versátil, respetado y además que había tocado todas las fibras, se le quería muchísimo aquí. Jordi Fibla. Sí, dime. Una de las cosas que se destacaba de John Updike era la belleza y la precisión de su prosa. Eso lo pone muy difícil al traductor, poder trasladar esa precisión. Sí, es
difícil, porque sobre todo lo más importante son los matices. Tiene unas metáforas que están llenas de matices y que, claro, siempre es difícil de verter al castellano, ¿no? Esto en unos libros más que en otros. Yo recuerdo una especialmente difícil, pero que me encantó, me gustó mucho traducir, es esta novela en la que había un personaje, salía Pollock, el pintor Pollock, Busca mi rostro. Y era realmente una novela muy difícil de traducir, pero muy bonita. Lástima que no tuvo una buena crítica en Estados Unidos. Bueno, tampoco la ha tenido Terrorista y otras de sus últimas novelas. Es un poco triste porque todo lo que ha ido escribiendo desde el año 90 hacia aquí, no ha tenido, digamos, la acogida crítica que yo creo que se merecería. En el caso de Eduardo, si tuvieras que quedarte con alguna novela, con alguna época literaria de John Updike, ¿cuál escogerías? Bueno, yo creo que su tetralogía, ¿no?, de Conejo Armstrong, si hay que elegir una sola, porque realmente está escrito con una periodicidad de cada 10 años, una década, de manera que era como regresar para radiografiar el país a través de los ojos de su personaje. Entonces se veía cómo había cambiado el país, cómo había cambiado el personaje y cómo había cambiado el autor. Lo vi hace año y medio, estuve 1 hora y media hablando con él para una entrevista muy larga y bueno, pues no me hacía la idea de que había desaparecido físicamente, y al mirar mis propias notas, que es una cosa que sucede, me acordaba de Las brujas de Eastwick y cosas así. Ha escrito muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas muy distintas, pero sí, hay que elegir una, sería la tetralogía de Conejo Armstrong, sí. Y Eduardo Lagos, soy Esther de Lorenzo. Hablabas un poco de esa capacidad que tenía de escribir, él mismo lo decía, se levantaba a las 8 de la mañana y no paraba hasta el mediodía de escribir, y eso le permitió quizás acercarse a la sociedad americana con una visión que necesitaba un pozo, de ahí que la tetralogía se desarrollara de 10 años en 10 años. A mí aquello me recuerda un poco a Richard Ford y su aproximación a la sociedad americana más reciente con su personaje Bascom, ¿no? Como ha ido retratando igualmente esa sociedad que ya anteriormente pues ha retratado un Richard Yates, del que ahora se habla tanto en España a propósito de la película Revolution Road, ¿no? Sí, son visiones complementarias. Yates era un grandísimo escritor y también hay que tener en cuenta siempre, para entender a la sociedad americana, a Philip Roth. Eso y desde luego Richard Ford. O sea, pues, yo creo que para hacer justicia a una complejidad como la de este país hacen falta muchos narradores. Entonces todos estos son los grandes colosos del realismo que tratan de hacer una panorámica del país. Desde luego Updike era uno de los más grandes. Y tanto Jordi como Eduardo, ¿cuál es el relevo para esos colosos hoy en día en Estados Unidos? A ver, ¿qué opine Jordi? Yo creo que esta generación es un tanto única, porque además es que ellos fueron jóvenes en los años 50, en una época en que hay ahí una divisoria muy fuerte entre el puritanismo y los tabúes que habían caracterizado a la sociedad norteamericana durante infinidad de tiempo, y llega la revolución, digamos, de las costumbres sexual y social y de todo tipo de los años 60, y ellos lo viven en directo, y claro, eso los convierte en una generación única, porque ahora, bueno, por lo menos es lo que veo yo desde mi punto de vista, porque no sabemos lo que va a pasar a partir de ahora, pero yo creo que los nuevos narradores, los jóvenes actuales, pues lo tienen más complejo, creo yo. No veo, a mí me gusta mucho Oster, por ejemplo, ¿no? Pero no veo que sea un continuador ni de Roth ni de Updike, ¿no? Esto seguro que Eduardo, aunque le haya pasado la patata caliente a Jordi, estoy convencido de que desde allí se ve de otra manera. No pasar de la patata caliente, porque de hecho, he estado pensando mucho en él. Ayer me llamaron del país y me pidieron una nota y dije que no podía. Digo, no puedo. Y me dijeron, no, tienes que poder, por favor. Entonces ya improvisé una visión pues muy rápida e impresionista, pero sí que hay que decir cosas muy importantes, yo creo que de Updike, y justamente en los términos que lo habéis planteado del relevo generacional. Pongámoslo con los grandes autores que hemos dicho, se puede añadir, aunque es un poco distinto, ¿no?, a Norman Mailer, en fin, estos colosos.
es un tipo de escritor que no se produce en Europa. Es la visión puritana de la que hablaba Jordi, de heredero de los pioneros, etcétera, y una visión desde una perspectiva que no hay que olvidar, que es la de la mayoría, la de los WASP, blanco, anglosajón, protestante. Que no tiene que ver con los judíos como a Philip Roth, pero que los complementa. Exacto, son las dos visiones. Pero en cuanto al relevo generacional, digamos que Updike ha cumplido sobradísimamente, y también que su época ha terminado. Él da carpetazo junto con otros a una época, y ya hace tiempo, y esto es interesante decirlo, cuando se comentaba antes de las críticas negativas de algunas de sus obras, yo creo que la mejor manera de rendir homenaje a un gran autor como lo es él, que está por encima del bien y del mal en un cierto sentido, es recordando también algunas carencias o deficiencias que puede tener, porque se pueden decir de todos los autores sin excepción, de Joyce, de Cervantes, de todos. Entonces, los jóvenes, Joyce, Updike era excesivamente perfeccionista en un sentido, era como lo tenía que hacer él. Algunas novelas bajan, es imposible que sea de otra manera, ¿no? El terrorista, pues yo creo que las críticas estaban justificadas. Yo he traducido muchos libros de autores americanos, igual que Jordi, y entonces si traduces a un autor, la relación es de amor. Ya es muy difícil ser crítico. Pero yo creo que los jóvenes autores tenían algunos problemas con Updike, porque cuando uno empieza a escribir tiene que sacudirse la tradición y renovarla. Entonces Updike escribía dentro de los más estrictos cánones de un realismo que no problematizaba excesivamente las cuestiones del lenguaje. Efectivamente, su lenguaje era brillantísimo, sus metáforas muy complejas, y además él consiguió cosas que no ha conseguido nadie. Yo nunca olvidaré, siempre hay la cuestión personal, ¿no? Nunca olvidaré la primera novela que leí de John Updike hace muchísimos años, que era Parejas. Es impresionante porque lo que hace él es que abre una puerta y te deja mirar intimidades que de otra manera no tendrías acceso. Era un gran artista. Pero los jóvenes estaban incómodos porque necesitaban investigar, ir por otros lugares. Yo no digo Paul Auster porque ella es un caso muy específico y desde luego no tiene ni la entidad, ni la complejidad, ni el abanico de obra que nos ha dado Updike, pero sí otros que incluso pueden ser de una edad más o menos aproximada, que sí que habían problematizado la cuestión de la lengua, es decir, habían investigado maneras expresivas. No hace falta ser tan complicado como Thomas Pynchon, pero está gente como Don DeLillo, etcétera, etcétera. Digamos que Updike se había quedado en el realismo sin complicarse excesivamente las cosas, y a algunos eso les parecía que no era el lenguaje de los tiempos, aunque hay que decir que es imposible hablar de lo que hablaba él de otra manera. Si te pones a hacer complicaciones experimentales, no hablas de lo que quería hablar él, que era de los problemas de la intimidad, de la pareja, del sexo, que era lo que él sabía hacer, retratar la América de cada día. Y Eduardo, del libro que se supone que aparecerá en junio, no sé qué sucederá ahora, del libro de relatos My Father's Tears, ¿has tenido oportunidad de leer algo en la prensa, relatos que han ido saliendo ya? No, pero era un maestro del cuento. Ahí, mira, no hay que comparar. Era un gran narrador en la distancia corta. Estados Unidos es un país de cuentistas. Fantástico. Y ojalá hubiera esa tradición en España, que ahora es un buen momento. No solo él, porque era un hombre muy generoso. Sus antologías del cuento tiene de 2 o 3, de 1000 páginas, y entonces de otros autores, entonces tenía un ojo crítico, para decirlo así, para elegir. Fantástico, un gran cuentista, seguro que es bueno sin haberlo abierto. Seguro. Si lo queremos resumir de alguna manera, entonces diríamos que nos encontramos ante una voz única para un tiempo único. Eduardo Lago, Jordi Fibla, os agradecemos infinitamente que hayáis tenido unos minutos para el ojo crítico, para hablarnos de la figura de John Updike. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.